Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de mitad de semana. Resulta que en los últimos días el Fondo Monetario Internacional hizo una publicación en donde ubica a Costa Rica en una posición 130 en riqueza y en ingresos en la posición 145. Y pues yo vi una publicación de don Gerardo Corrales, un reconocidísimo economista nacional, reflexionando sobre este tema, sobre la desigualdad, sobre la distribución de esos ingresos. Y le pedí a don Gerardo que me acompañara hoy en Matices. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Compartir con sus oyentes y seguidores su programa tan reconocido como lo es Matices. Muchas gracias, don Gerardo, por estar con nosotros. Cuénteme en términos, como usted lo sabe hacer, que es convertir eso, digamos que es muy técnico, en cosas de la vida real. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de los datos publicados por el FMI? Bueno, es interesante señalar que el Fondo Monetario Internacional, que es una organización que pertenece a diferentes países, es una organización en ese sentido que se llama multilateral, tienen como práctica hacer proyecciones de actividad económica que las revisan periódicamente. Ellos inician el año en enero, hacen sus proyecciones de crecimiento mundiales a nivel de regiones e incluso a nivel de países. Y nos dicen si se espera que haya crecimiento económico, lo cual es bueno en el sentido de que el crecimiento económico está asociado con mayor empleo, mayores ingresos, mayores ventas y por lo tanto eso tiene una incidencia en el bienestar económico, en el bienestar social de la población. Pero si se da el fenómeno contrario, entonces lo que tenemos es una situación en donde los empresarios no empiezan a vender lo que estimaban vender, se llenan sus inventarios y lamentablemente tienen que empezar a recortar personal. Eso genera desempleo, reduce los ingresos y entonces tiene un efecto negativo sobre el bienestar de las personas, de las familias, y en donde lamentablemente estos efectos son regresivos en el sentido de que afectan más a los deciles de ingresos más bajos. Entonces, en este momento se desarrollan en Washington las reuniones que llaman de primavera del Fondo Monetario y de otra entidad multilateral que es el Banco Mundial. El día de ayer, como un preámbulo a el anuncio que hicieron de crecimiento global, adelantaron un capítulo que tiene que ver con la desigualdad. Desigualdad tanto en la distribución de los ingresos anuales que se generan en los países. Digamos, una aproximación podría ser el Producto Interno Bruto, que en el caso de Costa Rica son cerca de 63,000 millones de dólares, pero también interesantemente hacen una estimación no solamente del flujo de ingresos que genera un país, sino también lo que llamamos el acervo, el inventario, el stock de riqueza que tiene ese país. Lo que publica el Fondo Monetario es datos para 170 países. Lo que hacen es tomar el porcentaje del 50% de hogares con ingresos más bajos. Y se preguntan para cada país qué porcentaje de ese pastel de ingresos anuales le llega al 50% de hogares de ingresos más bajos. Y de igual manera se preguntan de ese otro pastel que se llama la riqueza total del país,
cuando le llega al 50% de hogares de ingresos más bajos. Y es ahí donde significativamente llama mucho la atención porque, como usted decía, lamentablemente la posición de Costa Rica, y es un poco duro lo que voy a decir, es vergonzosa porque nos ubica en una posición de distribución de ingresos en el 50% de hogares más bajos, alrededor de la posición 145 de 170 países. Y a nivel de la riqueza, posición 130, ordenado, digamos, de los que tienen una mejor distribución a una peor distribución. Y lo que es más lamentable es que cuando uno ve ese ranking de países, vemos que por encima nuestro está Argentina, Ecuador, Somalia, Mongolia, Nigeria, Indonesia, países como República del Congo, el Congo, Bolivia, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Guatemala, Panamá, incluso Haití, que me llamó muchísimo la atención, Nicaragua, Venezuela. Vean, es como si en fútbol nos comparáramos y estuviésemos prácticamente en la parte baja de la tabla de calificación. No quiero ni que me mencione el partido del domingo, Cartago-Saprissa. Es como, mucho gusto, se lo recuerdo. Es como si estuviéramos en este momento de ahí en la población, en la ubicación o en la posición del Saprissa en la tabla de fútbol. Quiere decir que estamos mal y eso obligó a cambiar el técnico. Bueno, valga el símil para decir, creo yo, que mucha de esta situación de desigualdad en la distribución de los ingresos y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales, es la que, entre comillas, hizo que el pueblo, la asamblea, por decirlo así, de accionistas o de socios del Deportivo Saprissa, solo que este equipo se llama Costa Rica, decidieran cambiar el técnico y poner ahora ya no el técnico Carlos Alvarado, sino un técnico que se llama Rodrigo Chávez. Y esa es la expectativa. Hay una gran expectativa alrededor de estas personas, digamos, del 50% de hogares que apenas reciben el 11% de los ingresos, de ver cómo se puede mejorar esta situación, lo que obviamente tiene que llevar a cambios profundos en términos de generación de empleo, en términos de recuperación del costo de la vida, o sea, bajar el costo de la vida y de una mejora en la distribución de los ingresos. Uno podría decir, en términos del señor Chávez, tamaña bronca se compró don Rodrigo, y podemos ampliar un poquitito porque hoy, cuando estamos en este momento, el Fondo Monetario hizo también ya su conferencia y anunció a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de los países cómo es que están ellos viendo el crecimiento económico revisado ahora en abril respecto a lo que habían proyectado en el mes de enero. Don Gerardo, realmente un día de estos vi en un examen de segundo grado de escuela una pregunta que decía, comente brevemente las 2 causas de la pobreza en Costa Rica. Imagínese usted, y me puse a pensar que iba a contestar esa alumna en un examen de estudios sociales. La desigualdad es una de esas. Costa Rica tiene características que hacen 2 cosas. Una, que la desigualdad haya subido durante varios años, mientras el resto de Latinoamérica iba bajando. Después de 2014 nosotros íbamos para arriba, o sea, en la desigualdad. Después logramos frenarla en 2016 y empezar a bajarla, y la pandemia nos deshizo esa situación. ¿Cuáles son las causas estructurales, no necesariamente económicas, estructurales, que hacen que seamos un país tan desigual, cuando lo que teníamos como ventaja versus el resto de vecinos era que todos éramos igualiticos, don Gerardo?
Y bueno, nosotros, me parece, con todo respeto, Randall, que la mayoría de los ticos somos producto de esa visión que hubo en los años 40, en donde las garantías sociales fueron, por decirlo así, privilegiadas. No importa el color político de esos visionarios, Calderón Guardia, Pepe Figueres, Manuel Mora, comunista, o Benjamín Núñez o Monseñor Sanabria, todos coincidieron, entre comillas, firmaron un pacto y se incorporó en la constitución política una serie de elementos para brindarles ciertas protecciones a los trabajadores, incluyendo un código de trabajo, y eso hizo que se empezaran a brindar oportunidades. Me parece que eso se ha venido perdiendo con el paso del tiempo. Recuérdese que nosotros tuvimos en la década, digamos, después de la crisis de los 80, 90, incluso 2000, entrado bastante, tasas de desempleo en el orden del 6%, pero de un momento a otro subimos a tasas de desempleo altas, históricas, del 10%, 9%, y de ahí no hemos logrado bajar, sino que más bien la pandemia incluso la llegó a disparar al 24%. Entonces me parece a mí que en parte la pobreza no es que nuestro modelo de desarrollo que el país decidió adoptar después de la crisis de los 80, que es un modelo de apertura comercial, que es un modelo que promueve las exportaciones no tradicionales, que promueve la inversión extranjera directa, que ha ubicado el país en términos de turismo como una marca reconocida. No es que el modelo económico que seguimos haya fracasado, no, en la misma OCDE con datos nos muestra que el ingreso per cápita, el ingreso por persona en el país se ha triplicado en los últimos 30 años. El problema está en que efectivamente la distribución del ingreso se ha concentrado significativamente en los deciles de ingresos más altos y ha afectado mayoritariamente o ha excluido mayoritariamente en esa distribución a los deciles más bajos de ingresos, digamos del 4 hacia abajo. ¿Qué contribuye a esto? Y hay que decirlo abiertamente. Hay funcionarios públicos, no todos, ¿verdad? Una minoría, creo yo, que a través de un instrumento legal, como son las convenciones colectivas, lograron negociar con sus patronos del Estado una serie de pluses, una serie de porcentajes, una serie de beneficios por dedicación exclusiva, por prohibición y otra serie de cosas que hicieron que exponencialmente ciertas categorías, y hablemos con nombres y apellidos, médicos, profesores universitarios, magistrados, tuviesen una explosión salarial muy significativa que los llevó a ubicarse en los deciles de ingresos altos, 8, 9 y 10. Eso es un cambio fundamental. No solamente es que en los deciles de ingresos altos hay hogares que son netamente del sector privado. No, yo creo que uno de los cambios estructurales es que ahora hay participación importante de alguna parte alta relacionada con la educación, con la medicina, con la justicia, sin que necesariamente estuviese ello relacionado con la productividad, con el valor agregado de esas fuerzas laborales, que es lo que teóricamente debería fijar la remuneración. Y lo otro es que sí, lamentablemente, creo yo que nosotros, repito, somos producto de ese Estado social de derecho que privilegiaba la educación primaria, secundaria y prácticamente universitaria pública gratuita. Pero no solamente era gratuita, sino que la calidad de esa educación transmitida a través de maestros, a través de profesores, lamentablemente se cayó radicalmente, y eso es lo que hace que no sea un problema de recursos, porque nuestro país dedica prácticamente 8 puntos del Producto Interno Bruto
al año, más de 5.000 millones de dólares a la educación. Estamos por encima de los países de la OCDE, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda, pero que lamentablemente a la hora de medir la calidad de esa educación, no importa que la materia sea estudios sociales, matemáticas, ciencias, estamos de últimos. Me parece que ahí cometimos un error de no exigir rendición de cuentas, y eso ha hecho que entonces muchas personas de los ingresos bajos no tengan hoy las cualidades que el mercado laboral está demandando, empezando por un inglés aceptable en un mundo prácticamente ya global, donde lo mínimo son 2 idiomas, ojalá 3 idiomas, pero además recuérdese que estamos en la cuarta revolución industrial, y entonces el mercado empieza a demandar el recurso humano que tenga habilidades digitales, que sepa manejar tecnología digital, ya sea en computadoras, en celulares, y una parte de nuestra población se ha quedado excluida. Y tal vez el dato más duro, más ácido que hay es que el 57% de los muchachos nuestros en educación secundaria pública no la terminan, son excluidos del sistema. Entonces imagínense de lo que esta gente puede aspirar cuando ni maneja idiomas, ni maneja la parte digital, y lo que empezamos a tener es un desempleo de mano de obra no calificada. Ese es, creo yo, una segunda causa del aumento en los niveles de pobreza, que hace que hoy prácticamente haya 1,5 millones de costarricenses en condiciones de pobreza total, y alrededor de 450,000 costarricenses que no ganan al mes más de 50,000 pesos, que es pobreza extrema porque es el costo de la canasta básica. Sí, lo que pasa es que realmente cuando uno habla de estos temas, a mí me dan un poco de cólera, para serle sincero, don Gerardo, porque una de las particularidades que Costa Rica tenía es que la educación era, digamos, el ecualizador social o el igualador social. Creo que usted lo ha mencionado en algunas ocasiones, porque usted es fruto, igual que yo, de la educación pública, que es, digamos, en el aula todos nos encontrábamos, ¿verdad? Y todos nos nivelábamos hacia arriba. Sin embargo, ser tan descuidados con la calidad de la educación, me parece que fue una grosería enorme. Seguimos gastando más plata, no nos fijamos en la calidad, y estamos cayendo en lo que cayó en Chile hace unos años, que no importa, digamos, si usted nacía pobre, no tenía manera de generar un movilizador social, ni siquiera impactado con el Estado o patrocinado por el Estado, que le permitiera salir de esa pobreza. Esa, me parece a mí que hiciera una reflexión suya, es la gran tragedia de la actual generación en nuestro país, don Gerardo. Sí, coincido lamentablemente, Randall, ese igualador social poco a poco se fue separando. En mis tiempos yo recuerdo que la calidad de educación pública era muy superior a la educación privada. Obviamente hoy es totalmente a la inversa. En educación privada usted se garantiza mínimo un lenguaje, una lengua adicional, el inglés, pero ya hay otros colegios que están ofreciendo el alemán o que están ofreciendo el francés, o incluso ya algunos colegios privados están dando el mandarín. Y luego, igual lo vimos ahora con la pandemia, lo que llama el Estado de la Nación el gran apagón educativo, cuando en un mundo digital, lamentablemente estudiantes fuera de la GAM, incluso en la misma GAM, no tenían primero acceso a computadora, celular, y luego a un internet respetable de banda ancha que les permitiese poder recibir lecciones de manera virtual, con un problema, y es que el mundo se transformó. La pandemia, si ya venía un proceso de cambio con la cuarta revolución industrial, lo que hizo la pandemia fue acelerar todo lo que es compras en la nube, todo lo que son transacciones digitales, todo lo que son transformaciones digitales de las empresas, y eso pues está requiriendo cada vez más mano de obra que venga con esos elementos. Entonces sí, a pesar de que vuelvo a insistir,
no es un problema de falta de recursos. Nuestro presupuesto anual del gobierno central, aprobado para el año 2022, son 18.000 millones de dólares. Y los programas que tienen supuestamente destino social, o sea, que van dirigidos a ayudarle a las poblaciones más marginadas por escasez de recursos, por no contar con las suficientes facilidades económicas, es casi el 45% de esa suma. O sea, estamos hablando de 8.000 millones de dólares que se destinan a la educación, a la salud, a las pensiones, al Fondo de Educación Superior, pero como lo demuestra un estudio del Banco Mundial y del BID reciente, esto no es un problema solamente de Costa Rica, es un problema de Latinoamérica, que de esos programas sociales hay lo que se llama filtraciones, pérdidas de dinero que se quedan en el tubo y que no les llegan a quien realmente los necesita, sino que se quedan en salarios, pluses y otra serie de beneficios de poblaciones que no requieren esa ayuda. Por eso a mí me parece, a propósito de que estamos arrancando con un nuevo gobierno, que una de las tareas, quien quiera que fuese el que hubiese ganado, a la que hay que entrarle, es con bisturí a revisar, ¿verdad? La efectividad y la eficiencia de todos esos programas sociales, de todas esas entidades sociales y entrarle de una vez por todas a una reforma, a fusiones, a exigencias, a rendición de cuentas, para que todos sepamos cuánto realmente de cada dólar, entre comillas, que le debe llegar al estudiante de escasos recursos, a las familias en pobreza, en términos de salud, cuánto realmente le está llegando a esas personas y cuánto se está quedando en el tubo a porcentajes de la población que no lo necesitan. Sí, sí, realmente es tan complicado, y sobre todo cuando uno ve la estructura del Estado, Gerardo, ni siquiera hay un ministerio con cartera que se encargue del tema de la pobreza. Es decir, ha sido, y perdón a los gobiernos pasados, pero tal vez la palabra sea un poco injusta, pero ha sido tan minimizado el tema de enfrentar la pobreza directamente que quien se encarga de la lucha contra la pobreza es un ministerio por decreto que no existe, un ministerio sin cartera. El IMAS o el Ministerio de Desarrollo Social no existe como tal. No hay siquiera un ministerio encargado de la pobreza. Eso es una tragedia, pero es una demostración del poco cuidado que hemos tenido en esto, Gerardo, porque nos basta una cifra del PIB para decir que trasladamos dineros a los más necesitados. Sí, pues yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero sí es mi responsabilidad como analista económico señalar lo siguiente. Ya el país venía con problemas, ¿verdad? Básicamente de origen fiscal, desde el año 2007, cuando tuvimos el último gobierno con superávit primario. Se presentó una primera crisis mundial, que fue la crisis de las hipotecas, y eso obligó a generar un déficit en las finanzas públicas que, en vez de ser cubierto posteriormente con un recorte del gasto o con una reforma de carácter tributario, como se planteó en aquel acuerdo Chinchilla-Solís, pues las autoridades de aquel momento decidieron empezar a usar el endeudamiento como si diésemos la tarjeta de crédito, y eso nos llevó a una situación de alto déficit fiscal, alta deuda del gobierno y del sector público, que distorsiona las tasas de interés, que distorsiona el tipo de cambio, que distorsiona el costo de los servicios públicos y que por lo tanto afecta no solamente a los funcionarios del sector público, sino a los del sector privado y a toda la población. Y eso se vio reflejado en que el país, que venía con tasas de crecimiento muy buenas, del 6-5%, empezara en un decrecimiento económico que nos llevó prácticamente en los últimos meses prepandemia a tasas del 2-1%. Se presenta este fenómeno que nadie lo tenía en el radar, la pandemia.
y eso nos sumerge a una caída que no veíamos tan significativa desde los tiempos de Carazo, cuando la actividad económica nuestra se ve golpeada un 4%. Pero a eso se le agrega la crisis de los contenedores. A propósito de los problemas en el Asia, de los problemas en la China, empieza a haber dificultades de transporte y en la cadena mundial de suministro, de materias primas, de insumos, y eso empieza a generar un fenómeno inflacionario que hace que los bancos centrales, que son preocupados por la inflación, que es el peor impuesto porque castiga más a los pobres, o sea, es el aumento de los precios que reduce el poder de compra, empezaran a cambiar sus políticas monetarias a recoger plata, a recoger liquidez. Y ya se veía una subida de tasas de interés que estaba ocasionando en los países como el nuestro, emergentes, salidas de dineros buscando refugio o buscando tasas de interés atractivas en otros mercados como los Estados Unidos. Y se nos viene, lamentablemente, a partir del 24 de febrero, una tercera crisis mundial que nadie tenía en el radar, que es un conflicto bélico en pleno siglo XXI. Es que cuando yo veo la televisión con mis hijos y veo ese bombardeo y esos ataques y los grandes daños humanos y materiales que está ocasionando esta guerra, uno dice, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido no hayamos madurado para poder convivir pacíficamente? Y a eso es lo que quiero referirme, Randall, tal vez en esta segunda parte del programa, porque el panorama económico mundial lamentablemente cambia radicalmente de enero, que se tenía un crecimiento proyectado en el mundo de 4.4%, muy bueno, una recuperación prácticamente ya de toda la pandemia, pues ahora, hoy, el Fondo Monetario nos dice la crisis bélica, la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones que los países de Occidente le han aplicado a Rusia están ocasionando un retraso en la recuperación económica que nos va a costar a nivel mundial 0.8% del Producto Interno Global. O sea, no vamos a crecer 4.4%, sino que el mundo va a crecer menos 3.6%, y siendo que Costa Rica es una economía abierta, si sus socios comerciales, Estados Unidos, Europa, van a crecer menos, nosotros, como lo podemos explicar ahorita, lamentablemente tenemos que esperar, aparte de una mayor inflación, un crecimiento económico menor y una tasa de desempleo que vuelve a crecer. Sí, de hecho, don Gerardo, ya casi vamos a ir ahí. Nada más, por favor, cuando uno junta antes de ir a la pausa, cuando uno junta, digamos, la situación de desigualdad, digamos, la distribución de ingresos de manera desigual y de riqueza, y le suma además la inflación alta que estamos viviendo hoy, que además la medicina teórica afecta también a los más necesitados, que es el aumento en las tasas. Es un combo, una mezcla que perjudica principalmente a los que menos tienen, ¿no, Gerardo? Sí, porque en la estructura de gastos, cuando uno divide la población, digamos, en 10% de los hogares. En Costa Rica hay 1.600.000 hogares. Entonces, si agarramos el 10% de esos hogares, 160.000 hogares, por decir, ¿verdad? Cada 10% de hogares, y los ordenamos de los hogares de más bajos ingresos a los hogares, el décimo, digamos, de más altos ingresos, se da cuenta que la estructura de gastos de las familias de más bajos ingresos, lamentablemente, pesa más el tema de los alimentos y el tema del transporte, sobre todo el transporte público, que es precisamente lo que esta crisis bélica, al ser Rusia un gran proveedor de petróleo, también de gas, de metales, y al ser Ucrania un gran proveedor de alimentos, básicamente granos, donde no solamente se está generando un tema de desabastecimiento mundial de maíz, de trigo, de cebada, sino que lamentablemente se está destruyendo infraestructura, puentes, carreteras. Entonces lo que está en riesgo es la cosecha del año 2022, que es casi el 30% de la cosecha mundial.
Entonces imagínense lo que uno puede proyectar. Y a eso se junta que ya los fertilizantes, los insumos, los materiales de la construcción venían subiendo. Y entonces ahí es donde uno dice, aparece ese fantasma de la inflación, que es el impuesto más regresivo que hay, porque quienes van a sufrir más, lamentablemente, son las familias más pobres y por esa razón yo creo que si bien es cierto, el nuevo gobierno, de ahí sí, lo primero que tiene que hacer es formar el equipo, el nuevo técnico contratado, ¿verdad? Que en eso es lo que están y que se espera que en estos días anuncien su equipo, su gabinete. Me parece a mí que de inmediato deberían generar una reunión de emergencia, dado el hecho histórico que es primera vez el Congreso va a arrancar con una agenda extraordinaria fijada por el Ejecutivo para priorizar, ¿verdad? Definitivamente este entorno global más complicado, más incierto y que reúne fenómenos que no se veían antes, como es poco crecimiento económico con una alta inflación. Bueno, con el problema que lleva, porque es paradójico, usted hablaba de que hay un porcentaje pequeño de empleados públicos que se llevan una buena cantidad de plata, pero lo que hace más bulla son los ministros y resulta que los salarios de los ministros son de hambre. Y perdonen, o sea, yo sé que van a decir que Randall más juega loco, porque un salario de un ministro de Hacienda, por ejemplo, que el bruto es 1.764.000 colones, pues por supuesto que es un buen salario para la mayoría de nosotros, pero para un ministro que tiene en sus manos eso, ¿a quién va a jalar usted de la empresa privada a ser ministro de Hacienda, don Gerardo? Sí, me decía un expresidente de la República muy reconocido, mira, en algún momento de tu vida vos tenés que hacer el año militar. En Costa Rica no tenemos, para nuestra fortuna, ejército, como en otros países, pero él mencionaba que el año militar es dar servicios como ministro dentro del gabinete de gobierno, porque efectivamente, comparativamente con lo que una persona capacitada, con experiencia, puede ganar a nivel del sector privado, es muy, pero muy superior al 1.200.000 colones, 1.400.000 colones, que cuando usted le dice a una persona que está, digamos, en la mitad de su carrera profesional, no sé, en el orden de los 35, 40, 45 años, que está cosechando lo que ha sembrado en todo su esfuerzo desde que salió de la universidad, 25 años en adelante, y está escalando posiciones en empresas privadas, tanto locales como transnacionales, que tienen una serie de beneficios, aparte de las buenas remuneraciones. Véngase aquí y sea usted ministro de Hacienda o sea usted ministro de Economía o ministro de Planificación o ministro de Energía, que realmente es un gran sacrificio, no solamente para esa persona, sino para su familia, que muchos de ellos están con deudas, con hipotecas de sus casas, con deudas de sus vehículos. Y entonces sí, es una gran dificultad lograr que recursos, bueno, porque los campos, Randall, usted muy bien lo sabe, los campos siempre se van a llenar, ¿verdad? Ahí lo que uno no puede garantizar es que las fichas que se van a contratar sean fichas que realmente sean destacadas, que sean buenas para la magnitud de los problemas que tenemos. Y es ahí donde uno debería decir el costo de oportunidad. Es que vale la pena pagar bien a recursos buenos, porque si no, el costo que podríamos asumir es muchísimo mayor en términos de desempleo, en términos de inflación, en términos de devaluación. Por lo tanto, uno debería tener estrellas gestionando el sector público. Claro, es que yo no tengo idea cuánto le saldrá a Cartaginés Marcelo Hernández, ¿verdad? Pero ahí le da resultados. No Por Saprissa, nada más. No, jamás lleva. Usted ha visto la cantidad de goles que lleva en la historia. Con Saprissa siempre le va muy bien. Pero bueno, permítame ir a una pausa, Gerardo, para hablar sobre el impacto en la economía mundial y tica de la guerra. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Regresamos con matices. El economista Gerardo Corrales nos acompaña. Hablamos en primera instancia de desigualdad, de la situación estructural costarricense que propicia la pobreza. Y quisiera tocar un tema del que también don Gerardo ha publicado en las últimas horas, que tiene que ver con el impacto en la economía mundial y costarricense de la guerra de Rusia con Ucrania. Don Gerardo, nos dio un primer avance, hay una disminución del crecimiento económico, pero ¿eso qué significa? Bueno, lo más doloroso, digamos, de estos conflictos bélicos en pleno siglo XXI es ver que hay crisis humanitarias. O sea, es que cuando uno se pone en los zapatos de esas familias ucranianas que de repente le bombardean sus edificios de apartamentos o sus sitios de recreo, o que un tanque le pasa por encima a un vehículo particular, uno dice, por Dios, o sea, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas y la violencia. Y no solamente el tema de los asesinatos, sino también las violaciones, ¿verdad? Todo lo que es las atrocidades de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista económico, que es el tema que el Fondo Monetario resalta en este informe de perspectivas económicas revisadas ahora en abril del 2022, es que la crisis de la guerra está, por decirlo así, afectando a las economías a través de distintos canales. El primero son las materias primas. Hay un efecto inflacionario en el costo de las materias primas. En segundo lugar, todo lo que es el comercio internacional, el libre intercambio de bienes y servicios, lo mismo que el transporte, la logística, se ven dañados, se ven afectados. Y hay otro elemento, una tercera vía de afectación negativa en la actividad económica mundial, que es que cada vez más con las aperturas comerciales, con la globalización que se dieron en la década pasada, el mundo está entrelazado financieramente hablando. Entonces, situaciones que en el pasado sucedían muy lejos de nosotros, en el Asia, en Rusia, en Europa, pues tenían poca afectación desde el punto de vista nuestro. Pero hoy no, hoy los mercados financieros están interrelacionados. Cualquier elemento que haga cambiar las expectativas de los agentes financieros, ya sea positivamente o negativamente, se traduce en incertidumbre, se traduce en volatilidad. Y eso, en términos de las familias, en lo que se refleja es en dificultades de acceso al financiamiento o precios más altos por el dinero, entiéndase tasas de interés, que encarece los créditos actuales y dificulta el acceso a nuevos créditos, no solamente de los gobiernos, sino también de las empresas y de las familias. Y además, de manera interesante, estamos viendo que la represalia contra el ataque de Putin a Ucrania no ha sido bélica. Los países de la OTAN, y especialmente Estados Unidos, se han, digamos, alejado de responder militarmente hablando, pero sí están respondiendo con cosas que tal vez no se les da mucha divulgación, con una serie de sanciones económicas. Por ejemplo, se rompen los acuerdos comerciales o los lazos comerciales. Hay una profunda transformación de todo lo que llamamos nosotros los banqueros la intermediación financiera, captar recursos, prestar recursos, porque hay miedo, porque hay incertidumbre. Pero además los pagos internacionales se ven afectados. ¿Cómo? El exportador costarricense que le estaba vendiendo bananos, que le estaba vendiendo piña, que le estaba vendiendo frutas a Rusia, de ahora no le puede seguir exportando porque se sacó a Rusia del sistema de pagos reconocido internacionalmente, que se llama SWIFT, que es una gran plataforma de pagos en tiempo real, donde a través de bancos, el exportador costarricense, una vez que pone el producto en el barco, recibe en sus cuentas el pago del importador ruso.
Bueno, ya eso se rompió. Rusia está fuera del sistema de pagos y eso genera entonces problemas. Empieza a sobrar banano, empieza a sobrar piña, empieza a sobrar frutas, no hayan qué hacer con esos productos, los tiran a cualquier precio y eso tira por la borda los precios mundiales de esos productos y empieza a generar problemas de pérdidas a muchos de esos productores y en general el mundo empieza a entrar en un problema de desconfianza, en un problema de incertidumbre, en un problema de no saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar este conflicto bélico. Y como si eso fuera poco, se junta ahora otro fenómeno y es que para muchos la pandemia desapareció. Ya en muchos lados la gente le perdió miedo a la pandemia, que esta nueva variante Omicron no es tan dañina desde el punto de vista de letalidad como la variante Delta, pero lo que no nos damos cuenta es que en China vuelve a reaparecer el tema del COVID y que incluso hay temores de nuevas variantes mucho más agresivas, pero además se llega a una situación de grandes confinamientos en la China que vuelve a resurgir el fantasma de la crisis de los contenedores, porque puertos muy importantes de la China, puertos en Shanghái, y en donde el comercio internacional, el 80% es marítimo, de nuevo empiezan a haber dificultades, se cierran los puertos, el personal no llega a trabajar, la productividad se ve reducida. Y entonces todo esto es lo que hace que el Fondo Monetario diga, señores, estoy equivocado, el crecimiento que yo preveía para en enero, para el año 2022, me equivoqué. Ya no va a ser tan positivo del 4.4, sino que ahora voy a recortar la perspectiva para un crecimiento del 3.6. Eso en una masa de trillones de dólares es mucho dinero. ¿Qué significa eso? Que la gente va a tener menos empleo, menos ingresos, menos capacidad de compra, entonces va a haber menos turismo, va a haber menos compras de exportaciones ticas, ya sea todo el tema agrícola, va a haber el elemento dinámico de nuestra economía, que eran las zonas francas, que estaban creciendo de punta a punta al 25-30%, ya empiezan a sufrir las consecuencias porque los compradores gringos o europeos de su incertidumbre y su poder de compra los lleva a posponer decisiones de operaciones, por ejemplo, lo que son prótesis, lo que son compras de lentes de contacto, productos que son muy importantes acá en ciencias de la vida. Y eso hace que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario nos digan, Costa Rica ya no va a crecer, como decía el Banco Central, 3.9% en el 2022, que prácticamente era ya salir de la crisis de la pandemia y empezar de nuevo a crecer, sino que ahora Costa Rica, su crecimiento se va a ver reducido a 3.2%. Hay un recorte en las perspectivas de crecimiento del país, junto con un proceso inflacionario en donde el fondo estima que el crecimiento promedio de los precios en Costa Rica en este año 2022 va a ser de un 5.7%. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, nuestro Banco Central creía que la inflación iba a estar en el rango del 3%, 3.5%. Si decimos que va a estar ahora en 5.8, eso es como un 60% de más en la inflación. ¿Y eso qué? ¿A mí qué? No me doy cuenta porque sigo recibiendo el mismo salario nominal, la misma cantidad de colones. Pero cuando vaya al supermercado, cuando vaya a la pulpería, cuando vaya a la farmacia, cuando vaya a la tienda, me voy a dar cuenta que con el mismo salario puedo comprar menos. Y eso es lo que se llama un poder de compra reducido y volvemos a lo mismo, donde el impacto porcentual mayor lo van a sufrir las clases de menores ingresos. Y por eso mi insistencia en que ojalá este nuevo gobierno tenga la visión de que necesariamente tiene que llevar una agenda legislativa de consenso y por lo tanto llegó ya el momento de cerrar el capítulo de la campaña electoral. Nos dijimos lo que teníamos que decirnos, nos gritamos,
nos odiamos, etcétera, pero ahora todos estamos en una sola bandera, y si Liberación Nacional es la que tiene 19 diputados, la Unidad Social Cristiana tiene 9 diputados, el Partido Social Democrático tiene 10, Nueva República, no sé, tiene 6, lo lógico es que el señor Chávez le dé la instrucción a su jefe de fracción, doña Pilar Cisneros, y a la nueva ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, que deberían llegar a un proceso de negociación, a un proceso con visión país, de decir cuáles son los proyectos, ya sean nuestros o de la oposición, que estaban en los programas de gobierno, que son los más adecuados para hacerle frente a esta emergencia económica, que ya era importante en tiempos de pandemia, ahora con esta situación bélica es aún mayor, para evitar que nuestro Estado Social de Derecho se ponga en mayores dificultades. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, con mucho gusto, don Randall. Yo hubiese querido ser mucho más positivo, pero no, el ambiente económico es un ambiente más incierto, es un ambiente más complicado, pero igual, como dicen por ahí, cuando hay crisis, la mayoría de las personas empieza a llorar, pero un pequeño grupo ve la oportunidad de vender pañuelos. Yo quisiera estar dentro del grupo de los que ven en una amenaza una oportunidad, y no en cada oportunidad una amenaza, como decía Winston Churchill. Pero para eso, Winston Churchill lo que hizo fue establecer un War Economic Room, un cuarto de emergencia económica, donde aquí debería privilegiarse el conocimiento, la experiencia, la capacitación. No decir, no, es que me afectó en la campaña política, entonces no entra, ¿verdad? No, en este momento el país está en una situación de crisis, pero hay oportunidades. El nearshoring famoso, que significa de que por el problema de la crisis de contenedores, las compañías están moviendo inversiones que estaban en el Asia a lugares más cercanos, y ahí Costa Rica tiene grandes probabilidades de ser ganador. Bueno, resulta que también muchas compañías extranjeras que estaban operando en Rusia quieren y se están moviendo fuera de Rusia y buscando sitios más cercanos a sus mercados. De nuevo, ahí Costa Rica tiene una gran oportunidad, pero tenemos que entrarle al tema educativo del cual estábamos hablando antes como causante de la pobreza. Don Gerardo, muchas gracias. Hay que entrarle, definitivamente. Ojalá sea momento. Cuénteme con cuál canción se va a ir hoy. Híjole, un día de estos estaba con un grupo ahí de compañeros de colegio, y a mí me gusta mucho la música, pero en video. Tengo mucha colección ahí de música, y salió un video en donde vi a un Juan Manuel Serrat, pero carajillo. Ajá. ¿Verdad? Y me encantó la canción, que es muy cortita, que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Es un piezón. A mí me llena de nostalgia. Creo que es lo que busca Serrat con la canción, por supuesto. Así es. Es muy cortita. Pero bueno, es una canción preciosa. Don Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, grandes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Joan Manuel Serrat. Despide Matices. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.